A continuación vamos a ver el divisor de voltaje. Este divisor es demasiado importante ya que nos facilita calcular el voltaje en un nodo determinado, como vamos a ver a continuación. Para poder hacer este divisor de voltaje hay que tener en cuenta que las resistencias tienen que estar en serie. Más adelante vamos a ver un par de ejercicios cuando las resistencias no están en serie. Entonces el circuito base es que las resistencias estén en serie. Por ejemplo, digamos que me piden ayer este voltaje que está acá, ¿cierto? Entonces la fórmula es la siguiente, siempre hay que seguir esta pequeña fórmula. VO es igual a la resistencia en la que cae el voltaje o la resistencia que va hacia la tierra, que sería R4 como se ve acá. Entonces sería R4, ¿sí? Por el voltaje entrada por BS sobre la suma de todas las resistencias que están en el circuito. Entonces R1 más R2 más R3 más R4. ¿Listo? Así, esta como está acá, esa es la fórmula base. ¿Listo? Vuelvo y repito. BO es igual a la resistencia que cae a tierra o donde está prácticamente el nodo donde vamos a ver el voltaje. Entonces, en ese punto, la resistencia que va a tierra sería R4 por el voltaje entrada sobre la suma de todas las resistencias que están en el circuito. ¿Listo? Entonces vamos a ver un ejemplo. Listo, a continuación vamos a ver el siguiente ejemplo. En este ejemplo nos piden hallar BO. Como les había dicho anteriormente, las resistencias para cumplir el divisor de voltaje tienen que estar en serie. Como se ve acá a continuación, hay una resistencia en paralelo que está influyendo con esta resistencia de 3 ohmios. ¿Listo? Entonces nosotros aquí en este caso podemos hacer dos cosas. Primero, reducir el circuito. Entonces vamos a reducir el circuito. Sería aquí, pues esta de 4 normal y el paralelo entre estas dos. ¿Listo? Esto ya lo habíamos explicado. Los circuitos serie y circuitos en paralelo. Entonces, la resistencia paralela entre esas dos da 2 ohmios. Más, menos, VO. Aquí todavía está el VO que necesitamos. Y aquí todavía está la corriente entrada. ¿Listo? Entonces ya como acabamos de reducir este circuito, ahora sí podemos hallar VO, que es el que cae acá. Entonces, ¿cómo sería? VO va a ser igual a la resistencia que va a tierra donde cae el nodo donde vamos a hallar el voltaje, que es esta, o sea 2, por el voltaje entrada, que es 12, sobre la suma de las resistencias, que sería 4 más 2. ¿Listo? Esto me da un valor de 4 voltios. Esa es la primera opción, reducir el circuito para que no nos vayamos a confundir. Pero la otra opción es hacerla directamente desde acá. ¿Cómo? Si yo ya tengo más cancha, yo ya sé que esto es un circuito que pues lo puedo convertir directamente a una sola resistencia, pues lo que hago es lo siguiente. Ustedes saben que el voltaje en paralelo es el mismo. Si yo pongo acá y hallo el voltaje acá, va a ser lo mismo que está acá. ¿Listo? Eso ya lo habíamos visto. Entonces el voltaje en paralelo es el mismo y la corriente en serie es la misma. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo. ¿Cómo sería? VO va a ser igual a la resistencia que cae a tierra, pero cuidado, aquí no solamente es esta. Aquí hay que tener en cuenta que son estas dos. ¿Listo? Entonces ahí es cuando influye la cosa. Yo lo puedo hacer directamente, que es 6 en paralelo con 3, que esa es toda la resistencia que va a tierra. Ahí está. Por el voltaje entrada sobre la suma de las resistencias, que sería 4 más la otra resistencia, que es 6 en paralelo con 3. ¿Listo? Esa es la otra opción. Ahí uno lo puede ver sencillamente ya simplificando, o sea, viendo esta resistencia, viendo toda esta resistencia como una sola que va a tierra. ¿Listo? Lo puedo hacer acá directamente, 6 en paralelo con 3, o reduzco el circuito que me va a dar 2 y sería esto. Es lo mismo, 6 en paralelo con 3 es igual a 2. ¿Listo? Entonces, eso es una opción. Vamos a ver otro ejemplo.
Listo, aquí en este ejemplo nos piden hallar BO. Como ven a continuación, pues este BO ya no está acá, sino está directamente acá. Entonces, ¿cómo lo podremos hallar? Con divisor de voltaje lo podemos hallar, claro. Entonces vamos a hacerlo. Entonces, ¿cómo sería? BO va a ser igual a la resistencia que va a tierra. Pero aquí, cuidado porque es que eso de que la resistencia que va a tierra puede confundirse porque digamos, no, voy a poner la resistencia que va a tierra, 6, listo, pum, pero mire dónde está, donde nos piden hallar BO. BO no lo piden hallar acá, lo piden hallar acá, ¿sí ve? Entonces tienen que tener en cuenta eso, es la resistencia donde está el punto pero que va a tierra, ¿listo? Entonces sería 4 más 6, ¿listo? Entonces sería 4 más, bueno, 4 más 6, ahí está. Esa es toda la resistencia que va a tierra, por 5 que es lo del voltaje de entrada, sobre la suma de la resistencia, 2 más 6 más 4. Lo pongo así entre paréntesis para que se den cuenta que esa es la resistencia que va a tierra. ¿Listo? Hay que tener en cuenta eso. O ya directamente, si yo quiero hacer como el anterior, reduzco el circuito, o sea, sumo estos dos, ahí me va a quedar una sola resistencia y ahí en esa resistencia hallo el voltaje. Va a dar lo mismo porque es una suma, ¿listo? Entonces tengan en cuenta eso. ¿Listo? Eso es todo, muchas gracias.